cordial saludo. Muy amables por cubrir esta rueda de prensa que fue convocada justamente para informar un tema de registraduría. Quiero saludar de manera muy cordial a las personas que nos están sintonizando, que nos están escuchando, que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. A ustedes, periodistas, muchísimas gracias. Al equipo de campaña, a los honorables concejales que están como candidatos a Consejo Municipal de Yoparpo, del Grupo Significativo de Ciudadanos Unidos, a todo el equipo de campaña y mi familia, mi hija, mi esposa, que me están acompañando en este momento. Quiero informarles a toda la opinión pública que efectivamente recibimos una información, un informe de parte de la registraduría, donde más de 27.000 firmas de las que presentamos no fueron tenidas en cuenta, algunas por un tema de no figurar supuestamente en el censo electoral, otras por datos incompletos, otras porque la cédula no pudo haber sido leída bien, pero justamente nosotros organizamos ya un equipo técnico de abogados para hacer la defensa y contradecir este informe que nos presenta la registraduría. Candidato, ¿cuántas firmas o cuántos apoyos entregan ustedes? ¿Cuántos necesitaban? ¿Y cuál es la razón mayoritaria? Porque hay razones de la registraduría, por ejemplo, de procedencia unipersonal, falta de información completa en las planillas, de no aparición de algunas de la buena cantidad de firmas en el censo electoral. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿No fueron capacitados sus recolectores de firmas para que realmente suplieran efectivamente con un proceso confiable para no estar ahorita decepcionando a la gran cantidad de seguidores que radicaron o que firmaron sus planillas? Bueno, vamos a tratar el tema en dos módulos. El primero es que nosotros registramos más de 6.000 firmas para candidatos a Consejo Municipal, la cual está en firme. Es decir, fuimos certificados de que superamos el monto mínimo para candidatura a Consejo Municipal, es decir, la lista de los 17 concejales por Unidos, plena firmeza. Frente a la nuestra registramos más de 46.000 firmas, que de esas 27.000 firmas no aparecen que efectivamente algunas no fueron podido leer. Es que esto es un software realmente que la lee, no es, digamos, manual ciudadano, sino que es un software el que hace la lectura y algunos números de cédula no pueden ser leídos correctamente. Nosotros hemos tratado con el equipo técnico de verificar frente a la planilla con el informe de la registraduría y nos hemos dado cuenta que cédulas inclusive que están aportando la registraduría no son las mismas que corresponden a la planilla, es decir, hubo un error en la registraduría. Bueno, ¿cuál es el proceder del equipo jurídico, los abogados? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y la campaña sigue igual y normal? Mantenemos firme la campaña, nuestra inscripción como candidato, nuestra candidatura sigue en firme, seguimos avanzando, vamos a seguir avanzando hasta las últimas consecuencias. Esperamos llegar hasta el 29 de octubre con nuestra candidatura en firme. ¿Cuál era la otra pregunta que me decías? Los abogados, ¿cuánto tiempo? Tenemos un equipo de abogados muy, digamos, conocedores de la materia. Tenemos un equipo técnico de más de 50 personas que nos están acompañando revisando las firmas y tenemos 5 días para sustentar nuestro recurso, nuestra contradicción. Esperamos hacerlo dentro de los 5 días con la totalidad de firmas que las vamos a objetar porque no compartimos la decisión de la registraduría. Candidato, una preguntita tengo a colación en el tema de esta rueda de prensa. Con su equipo que ha trabajado bien a conciencia, usted sabe el trabajo que hicieron con toda la comunidad de la regulación de la firma, ¿cree usted que en este ambiente oscuro hay fuerzas que quieren contrariar con su directriz de propósito? Pues no puedo aventurarme, digamos, a dar un parte de estos, pero sí realmente notamos aquí muchos errores en el informe de la registraduría que lo hemos venido detectando uno a uno. Más hicimos el primer muestreo, inmediatamente nos llegó la información y más de 100 cédulas que fueron anuladas, el 70% sí eran válidas. Entonces, aquí estamos nosotros corriendo contra reloj porque le vamos a demostrar a la registraduría que tenemos el monto mínimo y más de lo que nos pide para fortalecer y para dejar en firme nuestra candidatura. Candidato, yo insisto en mi pregunta. ¿Qué tanta capacitación hubo en esas personas que recaudaron sus firmas para evitar precisamente esto
que está reprochando la registraduría. Número 2, la decisión de la registraduría se le notifica o se firma el 1 de septiembre. El plazo máximo para cambios y modificaciones de listas definitivas se vence el 8 de septiembre. Usted tiene tiempo suficiente para demostrarle a la registraduría eso, qué términos exactamente vienen aquí, porque usted está insistiendo en que a pesar de la decisión de la autoridad electoral de no encontrar la validez en las firmas necesarias para su candidatura, usted dice que va para adelante, que va a seguir, que va a continuar encima de la razón electoral de la registraduría, o bajo qué argumentación. Nosotros tenemos 5 días hábiles para interponer un recurso de reposición. ¿De qué fecha? ¿Del 1 de septiembre o la fecha de a partir de la fecha de notificación? siguiente día, fue el viernes, y nosotros tenemos fue como a las 5 de la tarde del viernes, se revisaron los correos y comienzan los términos a partir del lunes de esta semana. Tenemos hasta el viernes en su totalidad para interponer el recurso y sustentarlo, que es lo que estamos haciendo. Los equipos de campaña, los equipos de recolección de firmas efectivamente fueron capacitados. Es precisamente errores de la registraduría. Es que no vemos nosotros otra situación. Hay algunas firmas que efectivamente, de ciudadanos que firmaron de aquí en Yopal, pero que son de otros municipios, ¿sí? Seguramente los que van de paso, obviamente eso lo aceptamos, eso no los podemos contar, pero a los ciudadanos que de aquí de Yopal que firmaron, hay una situación, y es que el lector que tiene la registraduría en muchos casos no pudo leer bien el número de cédula. Es que los renglones son muy delgaditos, muy pequeñitos. Nosotros no contamos con la fortuna de otras planillas que sí le habilitaron un renglón más gruesito, más anchito. El de nosotros fue muy reducido. Hicimos la reclamación en un momento y dijeron que ese no se podía cambiar. Eso nosotros, con esa planilla fue la que nosotros recogimos las firmas, que nos ponen dificultades, precisamente nos ponen dificultades al software. Es lo que supongo yo, porque no voy a generar aquí, digamos que un mal ambiente y cuestionar a la registraduría, sino que errores de pronto en el sistema fue los que no pudieron leer los números de cédula y los datos de las personas que nos firmaron. Una declaración que entregó usted hace algunas horas iba a entender que habían como fuerzas interesadas en sacarlo de la carrera electoral. ¿Esas fuerzas son cuáles y dónde están? ¿En la registraduría? ¿Está cuestionando usted el papel de la registraduría como autoridad electoral, o a quién señala por esos supuestos intentos de sacarlo de la carrera electoral? Yo he estado liderando un proceso de unidad, de unificación, de alianza entre los demás compañeros candidatos a alcaldía de Yopal. Para nadie es un secreto que yo he estado a la cabeza de esto, donde he hablado con más de 10 candidatos a alcaldía de Yopal y le decimos, hombre, hagamos la gran alianza, unámonos y verá que ganamos esta alcaldía. Unidos precisamente es una fuerza política que se sustenta en la unidad. Le decíamos a ellos, hagámosla. Hasta hace unos 2 días hemos venido conversando y vamos a seguir conversando de unidad. Por eso creo que mucho es posible que de pronto alguien esté interesado en no hacer que esa unidad sea posible, pero pues no puedo lanzar con certeza esa situación. Lo que sí vemos es que hubo muchos errores en el informe de la registraduría, que es lo que vamos a nosotros a controvertir uno a uno. Candidato, en este tipo de situaciones pues hay que contemplar todos los escenarios, desde el malo optimista que ustedes logren continuar con su campaña, pero también que tenga, digamos, la razón la registraduría. Usted ha afirmado que hasta el final, en caso de que tenga razón la registraduría, que no le den el aval para que revoque su candidatura, ¿se uniría a alguien o dejaría a sus seguidores libres para apoyar a quien deseen hacerlo? Nosotros tenemos claro que son 5 días hábiles para formular el recurso de reposición y sustentarlo, pero hay 10 días hábiles que tiene la registraduría para responder el recurso de reposición. Eso nos da más o menos a finalizando este mes, y muy seguramente pase de pronto a la primera semana de octubre. Si por alguna razón, ¿sí?, queda en firme esta decisión, nosotros nos reuniremos como equipo, los 17 candidatos al consejo, el equipo de campaña, todas las personas que nos están colaborando, los directivos de la campaña, y miraremos qué camino tomamos, pero solo en esa oportunidad. Mientras tanto, nosotros seguimos en campaña, seguimos siendo candidatos y vamos a salir a las calles, a las comunas, a los corregimientos, pidiéndole a la gente que nos dé la oportunidad con su voto de ser el próximo alcalde de Yopal. Candidato, ¿y cómo despertar confianza en un ciudadano cuando su candidatura está prácticamente desechada por la Registraduría Nacional del Estado Civil? No es desechada, o sea, nosotros tenemos... No tiene las firmas suficientes, candidato.
pero nosotros tenemos los argumentos, tenemos la evidencia, una a una, de que la registraduría se equivocó. Precisamente tengo un equipo de más de 30 técnicos en sistemas que nos están verificando una a una, y de 100 firmas que revisamos, 70% de firmas son válidas, y es lo que vamos a mostrar a la registraduría, diciéndoles, mire, ustedes se equivocaron, aquí está el informe, aquí está la planilla y esta es la evidencia. Cuando los movimientos significativos en su mayoría radican firmas, hacen una revisión previa de la información que le entregan a la registraduría. ¿Ustedes sometieron a auditaje esas 44.000 y pico de firmas que radicaron? Precisamente por eso, o sea, fue la sorpresa nuestra, porque nuestro equipo, nosotros alcanzamos, porque el tiempo no nos dio, a verificar más de 35.000 firmas válidas, donde ciudadanos votaban aquí en Yopal, estaban inscritos en el censo electoral y eran firmas válidas para inscribir nuestra candidatura. De esas 35.000 que fueron verificadas, pues obviamente superamos el monto de las 24.779 firmas que eran mínimo para poder aspirar a inscribir nuestra candidatura. Viéndonos nuevamente al lado de que se dieran los 5, los 10 días y no se lograra, ¿los candidatos que van al Consejo también caerían por fuera de la contienda? No, señora, los candidatos a Consejo les fue certificada el mínimo y más, obviamente, de las firmas necesarias para que la lista de candidatos a Consejo queden firme. Por eso, Unidos, obviamente, en este momento tiene la firmeza de la candidatura de los 17 candidatos, y en este momento también está en firme, pues no en firme directamente porque está siendo cuestionada, estamos en controversia, pero sí está plenamente la candidatura en pie, como dicen así. Es decir, no ha sufrido ninguna descalabro, como decía nuestro amigo periodista, sino que continuamos siendo candidatos. ¿Cuándo se da exactamente esa fecha de si continúa o no continúa la candidatura? Nosotros tenemos entendido que la primera semana de octubre ya tengamos absolutamente definido este tema por parte de la registraduría, y esperamos que la registraduría nos dé la razón, porque nosotros hemos verificado, y vuelvo y repito, de 100 firmas, 70 son válidas para poder aspirar nosotros a ese mínimo que nos exige la registraduría para quedar en firme la candidatura. Usted planteaba que había intentado unos contactos, unos esfuerzos para consolidar una unificación de candidatura. ¿Con qué sectores ha hablado hasta ahora y qué receptividad ha tenido esa propuesta? Porque, por ejemplo, una propuesta parecida de Lenin Bustos parece que no tuvo mucho eco, y aquí cada quien como que va solo contra una maquinaria que parece muy monstruosa, que es la de Marco Tulio Ruiz. Nosotros hemos conversado efectivamente con Lenin Bustos, hemos conversado con Pipe Becerra, Álvaro Castañeda, Andrés Pérez, Jaime Ballesteros, Andrés Vallejo, Oscar Vallejo, John Kennedy Wilches. Con todos ellos hemos conversado, con Samuel Robles, efectivamente, son como casi 10, y todos convergen en esa posibilidad. Es decir, muy seguramente se va a hacer la gran alianza. Candidato, las encuestas que se han revelado no lo ranquean a usted realmente muy bien, le dan 3%, 4%, 5% en las intenciones de voto que ellos miden, de acuerdo con las estadísticas que manejan esas encuestas. ¿Qué piensa de esa situación? ¿Usted confía, cree en las encuestas o realmente lo tiene sin cuidado? ¿O qué es lo que percibe su campaña en las calles frente a la aceptación de su nombre como candidato? Nosotros hemos revisado unas encuestas que se hicieron a principios de agosto. Ha pasado más de un mes. Nosotros llevamos 20 días de campaña, hasta ahora 20 días de campaña, y hemos rankeado bien esta campaña. En estos 20 días hemos evolucionado muy bien, no tenemos resistencia, la gente nos abre las puertas, cada día se suma más gente al equipo, y consideramos que si hoy se hicieran las encuestas, otra sería, si se hiciera una encuesta objetiva, otros serían los resultados. ¿Qué lectura le da esta situación con respecto a la popularidad y aceptación con la gente? ¿Lo puede afectar negativo o positivamente? Bueno, no sé, precisamente estamos aquí aclarándole a la gente que seguimos la campaña, que vamos en firme, que vamos en serio, que necesitamos obviamente unir fuerzas y que la gente esté plenamente segura que nosotros estamos haciendo un proceso serio, que estamos en este momento en un proceso donde estamos
haciendo una contradicción en el derecho de defensa frente a un informe de la registraduría, que todo va positivo y que esperamos realmente que la registraduría nos dé la razón en su momento. ¿Qué decirle a ese ciudadano del común que hoy se encuentra con la noticia de que hay un cuestionamiento tan grande a propósito de la posibilidad de que su campaña sea o no sea viable? Nosotros, aquí están los anhelos de mucha gente, aquí están las posibilidades, las oportunidades de muchos. Nosotros vamos a decirle a esas personas que estamos haciendo nuestro trabajo, que lo estamos haciendo con toda responsabilidad y que estamos absolutamente convencidos y seguros que la registraduría nos va a dar la razón y que por ningún motivo, ¿sí?, menguen su ánimo, que vamos es para adelante, que en este momento, a pesar de las adversidades, vamos para adelante, porque este proceso esperamos llevarlo hasta feliz término, hasta ganar la alcaldía de Yopal.